Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras, cuarto domingo ordinario. Y hoy vamos a meditar un texto fundamental para nosotros los creyentes. Nos lo trae el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 1 al 12. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió a la montaña, se sentó y se acercaron sus discípulos, y él se puso a hablar enseñándoles. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los sufridos, porque ellos heredarán la tierra. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos quedarán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos ustedes cuando los insulten y los persigan y los calumnien de cualquier modo por mi causa. Estén alegres y contentos, porque su recompensa será grande en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos la fuerza del Espíritu Santo en este día. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos con tu gracia, presencia y luz. Llénanos de tu fuerza. Hoy en este gozo de ser dichosos, podemos comprender esta invitación del Señor a poner toda la confianza en Él. Amén. ¿Qué dice el texto? Vamos, tomamos las páginas de Mateo en el capítulo 5, versículos 1 al 12. Leemos, releemos, volvemos a leer pausadamente, claramente. Idea principal, ideas secundarias, ¿qué dice el Señor aquí? ¿Dónde está? ¿Qué está haciendo? ¿Y cuáles son las expresiones? Que va tomando una por una. Hay como 8 expresiones con unas formulación y tiene como una forma de terminar aquella formulación de algo que Jesús dice: ¿quiénes serán los dichosos, los felices, los bienaventurados? Miremos todos los elementos, todos los detalles, después lo recomponemos con la memoria y lo bajamos de la mente al corazón. Para unir lo que dice el texto y lo que me dice el texto, que es la meditación, pues centrémonos hoy en las bienaventuranzas, que nos la presenta este domingo, para que ustedes y yo la podamos saborear. Y es una invitación de Jesús que está con un gentío, sube a la montaña, y allí se sienta, se acercan los discípulos y se puso a hablar enseñándoles. La montaña es el lugar del encuentro con Dios. La montaña en las Sagradas Escrituras es el lugar de teofanías, de manifestaciones de Dios. Y esta montaña es muy importante hoy en el contexto del monte de las bienaventuranzas. Así como Moisés en otra época en el Sinaí recibió las tablas de la ley y en ese momento fueron unas guías y siguen siendo guías los mandamientos de Dios. Aquí Jesús viene a dar una propuesta en positivo que viene a ser como una carta fundamental para nosotros los cristianos. Pero que dice, ¿cuáles son las expresiones de Jesús? ¿Jesús de qué está hablando? Cuando habla de los pobres, de los sufridos, de los que lloran, de los que tienen hambre y sed de justicia, de los que tienen misericordia hacia otros, de los limpios de corazón, de los que trabajan por la paz, de los que son perseguidos por causa de la justicia, de los que los insultan y persiguen también por la causa de Jesús. Y Jesús pone contundentemente una expresión de estas de felicidad y da como algo que alcanzarán. Y es la propuesta de la santidad del reino. Los seres humanos soñamos con la felicidad. Yo creo que usted quiere ser feliz. Yo también quiero ser feliz. Pero usted y yo sabemos, si nos hemos acercado a la palabra, si somos creyentes, sabemos que la felicidad la da Dios. Porque el mundo da gozos pasajeros,
da anhelos que se alcanzan, pero el ser humano siempre sigue buscando un anhelo de plenitud en Dios. Y solo en Dios se alcanza el máximo gozo, dicha, bienaventuranza, alegría. Y hay que tener en cuenta y cuidado aquí cómo se plantean las bienaventuranzas, porque hay que tener claro que Dios no ha creado al hombre para que el hombre sufra. No, Dios creó al hombre para el bien, para la eternidad, para la inmortalidad, para el gozo, creados a imagen y semejanza de Dios. No se nos puede perder. Esa es la antropología de base también de Dios, que nos ha dado un cuerpo y en ese cuerpo también ha insuflado un alma, y en esta unidad y ha creado el ser humano para la felicidad eterna, pero el ser humano ha caído, es decir, le ha dado la espalda a Dios, y Él es el que ha sufrido las consecuencias de separarse de Él. Ahora, Jesús, ¿qué propone con esto? No niega los mandamientos. Acuérdense ustedes que no viene a abolir la ley y los profetas, sino a darles cumplimiento. Entonces, si antes se decía no matar, no robarás, ahorita es un poco de, si ustedes hacen esto, van a ser felices y dichosos, es ir un poco más allá. ¿Y cómo hay que plantearlo? Dichosos los pobres en el espíritu no es ser apocado, como de poquita salida, como disminuido, como diría el mundo. El pobre en el espíritu, en el sentido del evangelio, es aquel que pone toda su confianza en el Señor. Hemos dicho enfáticamente cada que sale este texto y no se nos puede olvidar. Esto no tiene que ver con sociología de bienes o no. Sí, le queda más fácil seguramente al que tiene pocos apegos, pues ser más libre en Dios. Pero hay gente que teniendo aún bienes es muy libre y recibe más bendiciones. O puede pasar lo contrario, aún gente que teniendo muy poquito es muy apegada a lo que tiene. Entonces es una invitación a estar libre, poniendo toda la confianza en Dios, y esta bienaventuranza marca todas las otras, donde empieza a mostrarnos cómo los sufridos van a heredar la tierra. Dios no ha creado el sufrimiento. No ha creado el sufrimiento. Dios conoce las luchas y el esfuerzo de los hombres. Y Él, como Padre misericordioso, sabe cómo darle la tierra y los dones y los bienes a sus hijos. Y aquellos que luchan, que se esfuerzan, que se unen a la cruz de Jesús, pues tienen una bendición de Él y la tendrán. Aquellos que lloran van a ser consolados, no porque Dios le guste que los seres humanos lloren, no. Dios sabe que estamos en un mundo donde hay egoísmos, donde hay injusticias, donde hay cosas que el ser humano metió dentro del mundo al querer ser como Dios, al caer en la tentación que el mal le ha propuesto, y objetivamente ustedes y yo vemos que existe el mal, pero Dios de lo que parece un mal saca muchos bienes, porque cuando llegan las lágrimas a la vida, si son tomadas sanamente y se lloran en el corazón de Dios, pues el que ha llorado y ha sufrido tiene una nueva forma de ver la vida. Es como una forma de limpiar los ojos de la fe y tener una nueva mirada que le permite comprender que en Dios hay consuelo, que en Dios hay una fuerza nueva, que Dios nos respalda, que Él no nos deja solos y que Él es nuestro mayor consuelo. Y los aprendizajes de la vida, aquellos momentos donde usted y yo hemos llorado y han llegado los momentos de lágrimas, inclusive han servido también como una especie de catarsis, de liberación para ver la vida de otra manera. Lógicamente, en la fe, esas lágrimas llorando en el corazón de Dios tienen otro sabor de aprender de otros momentos y de abrirle el corazón a Dios y de tener un respaldo de Él. Unas lágrimas que nos acercan. Dios lloró, Jesús lloró. Lo muestra en el Evangelio cuando en la resurrección de Lázaro. Seguramente en Getsemaní también, en ese momento ofrecimiento muy fuerte cuando suda sangre, y cuando vienen los momentos de los desprecios, toda la parte de la pasión, pues llora el corazón de Dios al ver las situaciones de estos hijos que lo rechazan. Pero es el ofrecimiento de la víctima. Cuando ustedes y yo tenemos momentos de estos, nos unimos a las lágrimas de Dios y purificamos el alma. Son lágrimas tomadas en fe, llorando en el corazón de Él para tener una fuerza y una gracia de ver la vida de otra forma. Los que tienen hambre y sed de justicia porque quedarán saciados, los que quieren caminar en presencia de Dios, justificados en Él, vivir en santidad, tienen sed, tienen hambre, buscan esta voluntad perfecta de Dios, pues Dios le dará saciedad a aquellos que quieren vivir en su perfecta voluntad y quieren agraciarse
con la presencia de Dios, viviendo en eso, en los criterios de Dios. También los misericordiosos, porque ellos van a alcanzar misericordia. Hay una formulación y hay una contundente respuesta de Dios de lo que va a pasar. En este caso con los misericordiosos, pues quien vive la misericordia de Dios porque sabe que tenemos un Padre misericordioso y ha experimentado la misericordia, puede compartir la misericordia de Dios. Y esto es una alegría y es una promesa, y yo los invito para que usted analice cuánta misericordia hay en su corazón. Eso tiene que ver también con si usted se ha sentido con la misericordia que Dios le ha dado a través del sacramento de la confesión, de Dios cómo nos levanta, Dios cómo nos perdona, Dios cómo nos vuelve a parar como el hijo pródigo. Y ustedes y yo entonces cuánta misericordia tenemos de los demás, porque si empleamos la justicia, la medida que utilicen, dice el Evangelio también, pues será utilizada con nosotros. Aquí hay una medida y una propuesta del Dios que tiene misericordia de las miserias del corazón. Miserias del corazón, esa es la palabra de la misericordia. Dios nos perdona. Y si ustedes y yo aprendemos en el corazón de Dios a perdonar, pues tenemos una fuerza nueva también. Los limpios de corazón, dichosos porque verán a Dios. Esta sí que es una de esas bellas propuestas de alegría, la limpieza de corazón. Y esto riñe y esto no suena bien y esto en el mundo de hoy seguramente lo consideran como, ¿qué es eso del ser limpio de corazón? Y eso va más allá de la sexualidad, aunque la incluye. La limpieza de corazón tiene que ver también como con esa transparencia en el pensar, en el vivir, en el acercarse a Dios, en el querer vivir rectamente en su presencia. Nos dice el Padre Rubén, inclusive en no pensar ni siquiera mal del otro, en el tener un corazón puro, como lo pide también David en el Salmo 50. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. Le pedimos esa limpieza de corazón, porque, escúcheme bien esto, porque para ver a Dios hay que tener un corazón limpio. Esa es la invitación. Para ver a Dios. Yo no sé si usted quiera llegar a verlo y contemplarlo y tener la visión beatífica que se dice de una forma muy bonita, que viven los santos, están en la presencia de Él, es decir, para llegar al cielo y vivirlo desde ahora y verlo en los detalles de la vida, hay que tener un corazón limpio. Porque cuando llega la malicia del pecado en todos los aspectos, de la doblez de corazón, de la falsedad, de la hipocresía, del morbo, de un montón de cosas y de los cálculos fríos, el ser humano pierde la mirada de Dios. Yo no sé si cómo va su vida, cómo va la limpieza del corazón. Hoy es un momento para pensar en esto. Si queremos ver a Dios hay que tener un corazón limpio, como en el vestido blanco que nos dieron desde el bautismo. ¿Cómo está? Y en eso está la conciencia, la voluntad, el pensamiento, la mirada, las acciones. Todo con malicia, todo con doble sentido, todo como con engaño, todo con... Esas son invitaciones del mundo, porque el vivo vive del bobo y entonces hay que ser hábil para engañar, para triunfar, para pasar por encima de los demás. Y resulta que el que tiene la claridad de mirar en Dios no tiene malicia, no tiene cálculos fríos, no tiene ambiciones de dañar a otros. Qué bueno meditar esta limpieza necesaria del corazón para ver a Dios. No se nos puede olvidar, el que quiera ver a Dios, el que quiera sentirlo desde ya, tiene que limpiar el corazón. Conversión, lágrimas, arrepentimiento, dolor de pecado, propósito de enmienda y un cambio radical en ajustarnos en los criterios de Él. También los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán hijos de Dios. En un mundo de divisiones, de enemistades, de discordias, que se viven desde las familias, inclusive desde el primer momento, cómo somos motivo de diálogo, de acercamiento, de nunca de división, ni de odios, ni de venganzas. Y hay que mirar el corazón. ¿Quiénes son los felices? Los que logran ir más allá del resentimiento, del odio, porque el que odia tiene un peso que es infeliz. Y tendríamos que mirar en nuestra vida cómo está nuestro corazón también, y qué tenemos en el alma, porque puede llegar yo también en algún momento con la ira, con la rabia, con
con las reacciones, con un montón de rivalidades que pueden llegar porque cuando se va abriendo muchas puertas, vienen muchas actitudes. Y esas actitudes pueden ir en contra de la paz. Trabajar por la paz desde dentro y ser paz para los otros. Es presencia de Dios en nosotros. Si Dios habita en nosotros, ¿cómo tendrían que ser nuestras reacciones? Los pongo a que piensen en ello. Y también los que son perseguidos por la causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y esto lo empezaron a vivir los primeros mártires, la primera iglesia, y lo han vivido todos aquellos que se han metido de lleno en el seguimiento de Jesús, porque siempre les ha llegado el momento de dificultad, o han llegado el momento de burla, o han llegado en contextos muy fuertes de persecución, también de insulto, porque esa es la que sigue. Dichosos ustedes cuando los insulten y los persigan y los calumnien por cualquier modo por mi causa. Estas dos últimas van muy unidas de la mano y es una promesa de cómo van Dios a respaldarlos. Aquellos que de frente lo proclaman, con la boca, con el corazón, con las obras, tienen el respaldo de Dios. Hoy vivimos en muchos criterios, más bien en muchos ambientes de la vida. Estamos en una generación que genera apostasía en muchas cosas y va en contra de los criterios del Evangelio, los minimiza, los vuelve como lo relativiza. Y no teníamos que tener miedo. Esta palabra hoy a usted y a mí nos tendría que dar como que quiere ser feliz, quiere ser santo. Mire estos criterios donde Dios nos dice, ponga toda la confianza en mí. Sea misericordioso, tenga un corazón limpio, sea pacífico de un hombre que tiene al Rey de la Paz, vive en Jesús. Si ha llorado, llore en el corazón de Dios, que será consolado. Si ha sufrido, va a heredar toda esta heredad de Dios, todo este respaldo de Él. Y entonces es una carta que nos muestra cómo ser felices en Dios. No los criterios cortos de la felicidad del mundo, sino los criterios de la vida eterna en Dios, que empieza desde el bautismo. Que ustedes y yo podamos hoy saborear cada uno de estos elementos, meditar sobre todo la pobreza, es decir, cuánto ponemos nuestra confianza en Dios, o si nuestro corazón está aferrado a animales, cosas, personas, etc. Si hay limpieza de corazón, ¿qué hay en nuestra vida? Para que hoy podamos decir, yo soy feliz en ti, Señor, en tu seguimiento. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, por esta alegría de ser llamados a ser dichosos, bienaventurados en tu presencia. Enséñanos a ser pobres, es decir, a poner toda nuestra confianza en ti. Nuestra fuerza no está en los bienes, en el dinero, en las cosas. Nuestra fuerza eres tú. Que podamos, teniendo o no teniendo cosas, siempre levantarnos todos los días y buscar tu respaldo, tu amor y tu misericordia. Que hoy también, Señor, te entregamos nuestras lágrimas, los momentos donde sufrimos. Queremos hallar consuelo en tu corazón, Señor. Que estas lágrimas nos ayuden a limpiar nuestra soberbia, los momentos en que nos hemos equivocado, y esto sea un aprendizaje para la vida. Enséñanos también la limpieza del corazón, Señor, que nos lleva a tener una claridad en un anhelo de santidad para vivir en tu gracia, en tu amor, para que no haya malicia, para que no haya doblez, para que no haya engaño, para que nuestra vida verdaderamente se ajuste a tus criterios. Enséñanos a ser pacíficos, a generar paz, a oír la contenda, la pelea. Enséñanos a tener fuerza cuando venga la persecución, cuando venga la burla, y que hoy podamos verdaderamente sentir que nos dices que somos dichosos, porque al escuchar esta palabra tenemos una esperanza y un gozo de ti que no defraudas. Amén. ¿Cómo llevarlo a la vida? ¿Cómo saborear cada una de estas 8 bienaventuranzas? ¿Cómo ver esta propuesta de Jesús? ¿Cómo la ha vivido usted en la vida? Tome cada uno de ellos y cómo vivir cada una de estas bienaventuranzas, cómo la ha vivido y cómo seguir siendo pobre de espíritu, poniendo su confianza en Dios, pidiendo la limpieza del corazón. ¿Cómo limpiar el corazón? Y entonces cómo clamarle a Dios que nos sane de malicias, de engaños, de dobleces, de hipocresías, de la maldad, en últimas. Y para eso hay que acercarse a Él, y para eso hay que vivir y celebrar Eucaristía, y para eso hay que orar, y para eso hay que clamarle a la más limpia de corazón, que es Nuestra Señora, que nos lleve a tener un corazón limpio.
que si llegan las lágrimas a los pies de Jesús, a los pies de la cruz, Él nos purificará siempre el corazón. Que si llega la persecución, ¿cómo la vamos a vivir? Que si ya ha llegado, ¿cómo hemos reaccionado? Miremos todos los elementos. Gracias por el eco que colocan al final del chat. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios.